Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 52 años y durante 28 años entregué mi alma a la empresa textil Hilos de Oro. Desde los 24 años, cuando era una joven madre soltera con sueños enormes y bolsillos vacíos, hasta convertirme en la gerente de producción más respetada de toda la región. Cada mañana llegaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban sobre los techos de mi querido barrio. Preparaba café para todo el equipo, conocía los nombres de los hijos de cada trabajador, celebraba sus cumpleaños como si fueran familia. Para mí, esa fábrica no era solo trabajo, era mi segundo hogar. Mi segundo hogar, mi propósito, mi legado. Don Roberto Vázquez, el dueño, siempre me decía: Carmen, tú eres el corazón de esta empresa. Sin ti, esto sería solo una fábrica más. Sus palabras me llenaban de orgullo. Creía en cada promesa, en cada: cuando me retire, tú serás quien tome las riendas. El viernes 15 de marzo cambió mi vida para siempre. Don Roberto me citó en su oficina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen, hija, siéntate, me dijo con esa voz paternal que conocía tan bien. Tengo noticias. La empresa está pasando por dificultades, comenzó, evitando mi mirada. Necesitamos hacer reestructuraciones. El aire se volvió pesado. Lamentablemente, tendremos que prescindir de algunos empleados veteranos. Mi corazón se detuvo. ¿Yo? Susurré. Es solo temporal, Carmen. En 6 meses, cuando mejoren las cosas, volverás con un mejor puesto. Mintió con la misma facilidad con que respiraba. Pero yo había visto los documentos en su escritorio. Los planos de la nueva maquinaria alemana. El contrato con su sobrino Eduardo, recién graduado de administración, sin experiencia alguna, que ocuparía temporalmente mi puesto, con mi salario. 28 años de lealtad, de madrugadas, de sacrificios, de tratar a esa empresa como mi propia sangre, y así me pagaba, con mentiras dulces y una traición amarga. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, pero con el alma destrozada. Mis compañeros me miraban con pena, algunos lloraban. Sabían lo injusto que era. Esa noche, en mi pequeña casa que había logrado comprar, gracias a tantos años de trabajo honesto, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla, el mismo que mi abuela me preparaba cuando era niña para calmar las penas. Miré las fotos en mi refrigerador, mi hija Andrea en su graduación universitaria, pagada con mi esfuerzo, mi nieto Sebastián dando sus primeros pasos. Momentos felices construidos sobre la base de mi trabajo digno. En ese momento, mientras las lágrimas caían sobre la mesa de madera que había heredado de mi madre, tomé una decisión que cambiaría todo. Don Roberto no conocía realmente a Carmen Morales. Había subestimado a la mujer que durante casi 3 décadas había sido testigo de cada movimiento, cada decisión, cada secreto de su preciosa empresa. La venganza sería dulce, justa y perfectamente legal. Los primeros días después del despido fueron los más duros. Me despertaba automáticamente a las 5:30 am. Preparaba café para 2 tazas por costumbre y luego recordaba que ya no tenía a dónde ir. El silencio de mi casa se sentía extraño después de tantos años de rutina. Mi hija Andrea llegó el domingo con empanadas caseras y ojos preocupados. «Mami, esto es una injusticia. Deberías demandarlo», me decía mientras acariciaba mi cabello canoso. Pero yo sabía que los juicios laborales en nuestro país toman años y las empresas tienen mejores abogados. «Mija», le respondí con una sonrisa que empezaba a planear cosas más grandes. A veces la justicia llega por caminos que los abogados no conocen. Durante esa primera semana, caminé mucho por el barrio. Saludé a doña Mercedes en la panadería, compartí mate con los vecinos, jugué con Sebastián en la plaza. Por primera vez en décadas, tenía tiempo para vivir. Pero mi mente no descansaba. Cada noche, en mi cuaderno de tapas rojas, el mismo donde anotaba las cuentas de la casa, comencé a escribir. No era un diario de sentimientos, sino algo mucho más poderoso, un inventario de verdades. 28 años observando, escuchando, aprendiendo. Sabía que don Roberto declaraba solo el 60% de su producción real para evadir impuestos. Conocía las boletas falsas, las cuentas en negro, los sobornos a los inspectores municipales. Durante años había guardado silencio por lealtad, creyendo que protegía la fuente de trabajo de todos. Pero había algo más, algo que don Roberto jamás imaginó que yo sabía.
Los jueves por la tarde, cuando él pensaba que todos nos habíamos ido, yo regresaba a buscar documentos olvidados. Una de esas tardes, escuché voces en su oficina. Era él con su contador, don Julián, hablando sobre la cuenta en Panamá y los fondos que nadie debe rastrear. Como buena administradora, había memorizado números, fechas, nombres de bancos, información que ahora cobraba un valor completamente diferente. El martes de mi segunda semana de libertad, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, mi antigua asistente, llorando al teléfono. «Señora Carmen, usted tiene que saber algo. Eduardo, el sobrino del patrón, está destruyendo todo lo que usted construyó. Cambió todos los procesos, despidió a María del control de calidad y ahora tenemos clientes reclamando por productos defectuosos». «Pero eso no es todo», continuó entre sollozos. «Ayer escuché al patrón gritándole a Eduardo que por su culpa ya perdieron 2 contratos importantes. ¿Y sabe qué le dijo Eduardo? No te preocupes, tío, mejor que se haya ido esa vieja. Ahora podemos modernizar esto de verdad». El fuego de la indignación se encendió en mi pecho. ¿Vieja? Esa vieja había salvado esa empresa de la quiebra 3 veces. Esa vieja había trabajado fines de semana y feriados para mantener la calidad que ellos ahora estaban destruyendo. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, sonreí por primera vez desde el despido. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. Saqué mi laptop, la misma que había comprado para estudiar cursos online de administración en mis noches libres, y comencé a escribir emails. El primero era para la Dirección General Impositiva, el segundo para el Ministerio de Trabajo, el tercero para un periodista investigativo que había conocido años atrás en una capacitación. Don Roberto había despertado a la mujer equivocada. Carmen Esperanza Morales estaba a punto de mostrarle el verdadero significado de su segundo nombre. El miércoles por la mañana, mientras el sol entraba suavemente por las cortinas de encaje que había bordado mi madre, preparé mi plan con la meticulosidad de un general antes de la batalla. En la mesa del comedor extendí todos mis cuadernos, facturas guardadas y copias de documentos que accidentalmente había llevado a casa a lo largo de los años. Mi primera llamada fue a Raúl Mendoza, un inspector de la DGI que había visitado la fábrica varias veces. Siempre le ofrecía café y charla amena, y él me contaba sobre sus nietos. Los buenos vínculos humanos siempre dan frutos. «¿Don Raúl? ¿Habla Carmen? ¿La gerente de Hilos de Oro?» «Bueno, exgerente», le dije con voz serena. «Tengo información que podría interesarle profesionalmente». «Carmen, qué gusto escucharla. ¿De qué se trata?» «Prefiero no hablar por teléfono. ¿Podríamos encontrarnos en la confitería La Esperanza mañana a las 10? Esa tarde visité a mi comadre Elena, quien trabajaba en el departamento legal del Ministerio de Trabajo. Entre mate y bizcochos caseros, le conté mi situación. «Ay, Carmen, qué injusticia», suspiró Elena. «Pero sabes que estos casos son complicados». «Elena, no busco solo justicia laboral. Busco que se haga justicia completa», le dije mientras le mostraba fotografías que había tomado discretamente de las condiciones de trabajo que violaban múltiples regulaciones de seguridad. Sus ojos se abrieron como platos. «Carmen, esto es grave. ¿Tienes más evidencia?» «Tengo 28 años de evidencia, comadre». El jueves me reuní con don Raúl en la confitería. Llegué con una carpeta organizada como solo yo sabía hacer. Separadores por año, documentos ordenados cronológicamente, cada irregularidad marcada con post-its de colores. «Don Raúl, durante años fui leal a la empresa, pero la lealtad tiene límites», comencé mientras servía azúcar en su café. «Cuando despiden a alguien por reestructuración, pero inmediatamente contratan al sobrino del dueño con el mismo salario, uno empieza a cuestionar muchas cosas». Le mostré las discrepancias en las declaraciones fiscales, las facturas adulteradas, los pagos en efectivo sin registro. Sus cejas se alzaron cada vez más. «Carmen, esto es un caso federal. ¿Está segura de toda esta información?» «Don Raúl, yo llevaba la contabilidad interna durante 15 años. Cada número que ve ahí lo verifiqué personalmente. Esa misma tarde hice algo que jamás pensé que haría. Llamé a Sandra Reyes, la periodista investigativa de Canal 7. Nos habíamos conocido en un seminario sobre derechos laborales 2 años atrás. «Sandra, soy Carmen Morales. Nos conocimos en el seminario del...» «Carmen, por supuesto que la recuerdo. ¿Cómo está?» «No has estado mejor, Sandra, pero tengo una historia que podría interesarte, sobre corrupción empresarial, evasión fiscal y abuso laboral. Todo documentado».
Se hizo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué tan documentado? Tengo facturas, grabaciones de audio de mi teléfono cuando me despidieron, testimonios de empleados y evidencia de evasión fiscal por más de 2 millones de pesos en los últimos 5 años. Carmen, ¿puede venir al canal mañana a las 3 p.m? Esa noche, mientras cenaba un guiso de lentejas que me recordaba a la comida de mi infancia, reflexioné sobre lo que estaba haciendo. No era venganza por despecho, era justicia por dignidad. Llamé a mi hija Andrea. «Mami, te escucho diferente». «Más fuerte», me dijo. «Es que estoy recordando quién soy realmente, mija. Tu mamá no es solo una empleada despedida. Es una mujer que conoce la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto». Don Roberto había subestimado a Carmen Morales, pero sobre todo, había subestimado el poder de una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por demostrar. La tormenta estaba por comenzar. El viernes 29 de marzo será una fecha que nunca olvidaré. A las 7:30 a.m. sonó mi teléfono. Era Lucía, mi ex asistente, con la voz temblorosa de nervios y emoción. «Señora Carmen, no va a creer lo que está pasando aquí. Llegaron 3 camiones de la DGI, agentes del Ministerio de Trabajo, y hay periodistas en la puerta. Don Roberto está pálido como papel, y Eduardo se encerró en el baño». Sonreí mientras revolvía mi café matutino. «Lucía, mantente tranquila y no te metas en problemas. Solo observa». A las 9 a.m., Sandra Reyes me llamó desde el canal. «Carmen, su historia saldrá en el noticiero del mediodía. Tenemos confirmación oficial de que la DGI inició una investigación por evasión fiscal y el Ministerio de Trabajo está evaluando múltiples violaciones laborales». ¿Y la respuesta de la empresa? Intentamos contactar al señor Vázquez, pero su secretaria dice que está en reuniones importantes y no puede atender a la prensa. A las 11 a.m. recibí una llamada que me hizo temblar las manos. Era don Roberto, con una voz que jamás le había escuchado. Quebrada, suplicante, desesperada. «Carmen, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido gigante. Ven a la fábrica, podemos solucionarlo». «Don Roberto», respondí con la calma que da tener la razón. «Ahora estoy ocupada. Quizás la próxima semana tengamos tiempo de conversar». «Carmen, tú no entiendes lo que has hecho. Esto puede destruir la empresa. Todos van a perder sus trabajos». «Don Roberto, durante 28 años, usted tuvo la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Yo solo le mostré al mundo lo que ya sabía». Colgué el teléfono y me serví otra taza de café. Afuera, escuchaban a los vecinos comentando entre ellos. Doña Mercedes de la panadería había visto la noticia en televisión y les contaba a todos. «Esa Carmen siempre fue una mujer de principios. ¡Bien por ella!». A las 12:30, toda la familia se reunió en mi casa para ver el noticiero. Andrea llegó con Sebastián, mi hermana Rosa vino con sus gemelos. Hasta mi cuñado Mario, que nunca se perdía su programa de deportes, estaba sentado expectante frente al televisor. Sandra Reyes apareció en pantalla con su profesionalismo habitual. Una denuncia por evasión fiscal e irregularidades laborales ha puesto en la mira a la empresa textil Hilos de Oro. La denuncia fue presentada por Carmen Morales, exgerente de producción con 28 años de antigüedad, quien fue despedida hace 2 semanas en lo que ella considera una maniobra para ocultar sus irregularidades. Mostraron imágenes de la fábrica con los inspectores entrando, documentos siendo revisados, empleados nerviosos siendo entrevistados. Luego apareció mi entrevista. En pantalla me veía serena, digna, con mi mejor blusa azul y el collar de perlas que había sido de mi madre. Hablé con claridad sobre los años de servicio, sobre la lealtad traicionada, sobre la responsabilidad que todos tenemos de hacer lo correcto. «No busco venganza personal», dije mirando directamente a la cámara. «Busco que se respeten las leyes, que se protejan los derechos de los trabajadores y que nadie más pase por lo que yo pasé». Mi nieto Sebastián, de apenas 5 años, aplaudió desde el sofá. La abuela salió en la tele. ¡Es famosa!». Todos reímos, pero yo sentía algo más profundo que la fama. Sentía que había recuperado mi dignidad. A las 2 p.m. sonó nuevamente el teléfono. Esta vez era Eduardo, el sobrino de don Roberto, llorando como un niño. «Señora Carmen, por favor, usted tiene que ayudarnos. Mi tío está desesperado, mi tía está internada por la presión y yo no sabía nada de esto. Solo quería trabajar». «Eduardo», le respondí con firmeza pero sin crueldad.
Ahora entiendes lo que se siente cuando tu mundo se tambalea sin razón aparente. La diferencia es que yo no hice nada malo para merecer lo que me pasó. La tormenta que había desatado estaba en su punto más intenso. Pero todavía faltaba el rayo final. 3 meses después del vendaval que cambió mi vida, estoy sentada en el mismo café donde solía almorzar durante mis años en la fábrica. Pero ahora todo es diferente. Ahora soy Carmen Morales, la mujer que se atrevió a decir la verdad. Los resultados de mi decisión superaron hasta mis propias expectativas. La investigación de la DGI descubrió evasiones por más de 4 millones de pesos en 5 años. Don Roberto enfrentó no solo multas gigantescas, sino también cargos penales por fraude fiscal. Su imperio textil se desmoronó como un castillo de naipes. Eduardo, el sobrino inexperto, tuvo que vender su auto nuevo para ayudar a pagar los honorarios de los abogados. La ironía era deliciosa. El muchacho que me había llamado vieja ahora entendía el valor de la experiencia, pero la verdadera justicia llegó de manera inesperada. Los 47 empleados de la fábrica, liderados por mi querida Lucía, se organizaron para formar una cooperativa. Con la ayuda de un programa gubernamental y algunos clientes leales que confiaban en su trabajo, compraron la maquinaria y continuaron la producción. «Señora Carmen», me dijo Lucía cuando me visitó con la propuesta, «queremos que sea nuestra presidenta. Nadie conoce este negocio como usted». Acepté sin dudar. A los 52 años, estaba comenzando la etapa más satisfactoria de mi carrera profesional. Ya no era empleada de nadie. Era líder de una empresa donde cada decisión se tomaba pensando en el bienestar de todos. La cooperativa Textiles Esperanza, nombre que elegimos en honor a mi segundo nombre, floreció rápidamente. Sin los gastos excesivos de don Roberto, sin sus vicios de evasión fiscal, con procesos eficientes que yo había perfeccionado durante décadas, logramos ser más competitivos y rentables que nunca. Mi historia trascendió las fronteras locales. Recibí invitaciones para hablar en conferencias sobre derechos laborales, ética empresarial y emprendimiento cooperativo. Una universidad me otorgó el título de Mujer del Año por mi valentía y liderazgo. Pero el reconocimiento más dulce llegó 6 meses después del escándalo. Don Roberto me buscó en mi nueva oficina, la misma que había sido suya, pero ahora decorada con plantas y fotos familiares en lugar de trofeos de golf. Estaba demacrado, envejecido, con la arrogancia completamente desaparecida. «Carmen», me dijo con voz temblorosa, «vengo a pedirte perdón y a reconocer que fuiste la mejor empleada que tuve en mi vida». Lo miré con serenidad, sin odio, pero sin conmiseración. «Don Roberto, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Usted tuvo 28 años para valorar mi trabajo. Ahora es muy tarde». Se fue cabizbajo, entendiendo finalmente el daño que había causado no solo a mí, sino a todos los que confiamos en él. Esta mañana, mientras preparaba el café para mi equipo en nuestra nueva sala de reuniones, reflexioné sobre el camino recorrido. La venganza que había planeado se transformó en algo mucho más poderoso, en justicia constructiva. No solo recuperé mi dignidad, creé oportunidades para 47 familias. No solo expuse la corrupción, demostré que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque al principio parezca imposible. Mi nieto Sebastián, ahora de 6 años, me preguntó ayer: «Abuela, ¿por qué todos dicen que eres valiente?». Le respondí mientras lo ayudaba con su tarea: «Mijo, el valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto, aunque tengas miedo». Ahora, cada mañana me despierto no con la amargura de la traición, sino con la satisfacción del deber cumplido. Carmen Esperanza Morales no solo sobrevivió a la injusticia, la transformó en esperanza para muchos otros. Y esa, mi querida audiencia, es la venganza más dulce de todas. Convertir el dolor en propósito, la traición en transformación y la injusticia en inspiración para otros. La justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero siempre llega cuando la merecemos.